Bien, en esta ocasión realizaremos el proyecto de vectores, el cual dice que el objetivo de este ejercicio es crear un programa en Java que permita trabajar con el método de componentes rectangulares. Dice, este método consiste en proyectar cada una de las fuerzas a sumar sobre los dos ejes cartesianos, es decir, descomponer cada fuerza en dos, luego hacer una suma de las fuerzas por cada eje, obteniendo dos resultantes, y por último componer las dos fuerzas resultantes en una única fuerza. Bien, dicho proyecto, como decía ahí y lo estipulaba, lo creamos en Java, ¿verdad? Aquí en esta parte las importaciones que trabajé, las cuales me sirvieron mucho, tuve que investigar un poco y probé con varias. Hay algunas que están de más acá, pero fue parte de la investigación que realicé y estuve buscando con cuál poder trabajar de una mejor manera. Bien, aparte de eso también tuve que agregar varias librerías. Probando con varias librerías pude encontrar varias, pero algunas me funcionaron, algunas no, como las que podemos ver de este lado. Bien, vamos a la parte de acá, la principal, donde voy a explicarles más o menos cómo se compone nuestro programa. Como podemos observar, el problema nos exigía a que ingresáramos una magnitud 1 y 2 y un ángulo 1 y un ángulo 2 para nuestros ejes. Bien, la parte de calcular, en esta parte que está acá, es donde está todas las operaciones, por decirlo, operación del botón calcular. Y decía también de que como a nosotros nos ingresaban por grados, nosotros debíamos de convertirlos radianes por lo de la amplitud del ángulo, y también se convierte nuestra magnitud, ¿verdad? O sea, la magnitud que nos ingresaba, como estaban perdón, no mostré mis variables, las cuales utilicé, las puse como flotantes, ¿verdad? O globales en sí, para que pueda utilizarlo, porque utilicé solo un for, entonces metí todo ahí, por eso las hice flotantes. Nuestra variable de magnitud 1, la cual sería esta, nuestra magnitud 2, que sería esta, y nuestro ángulo 1 y 2, así consecutivamente. Nuestra fuerza 1x, ¿verdad?, que sería esta, y nuestra fuerza 1y, y nuestro txt final, que sería esta parte que está acá, y bien, utilicé una variable a, b y c, los cuales me servirán para almacenar algunos datos. Bien, como les decía, las operaciones se encuentran en el botón calcular, y nuestra magnitud 1 dice que lo pasa de global o flotante, ¿verdad? Double parse double a la magnitud 1 del texto, ¿verdad? Get text. Lo mismo sucede también con el ángulo. En el ángulo nos lo convierte a radianes, el cual utilicé la función mat.toRadian double parse ángulo 1 del get text, y la misma cuestión con la magnitud 2 y el ángulo 2. Bien, a la hora de operar acá, el coseno y el seno de la magnitud tanto del 1 como el ángulo del 1, ¿verdad? Es decir, fuerza 1x es igual a magnitud 1 por el coseno de ángulo 1, es decir, fuerza 1x sería por la magnitud que nos coloca aquí, ingresada por el usuario, lo cual nos da el coseno del ángulo 1. Lo mismo con fuerza 1y, magnitud 1y es igual, pero ya sería el coseno, ya no sería el coseno. La misma cuestión como manejamos 1x y 1y,
también nos opera de la misma manera la fuerza 2x, que sería esta 2x, es igual a magnitud por coseno del ángulo 2, igual que fuerza 2y es igual a la fuerza 2y, que sería esto, es igual a magnitud por el seno del ángulo 2. Bien, para mostrar nuestros resultados en nuestro slider, ¿verdad? F1x, ¿verdad? Lo que sería es igual a envía el resultado set.text string value of, el cual es fuerza 1x, ahí ya nos mostraría los resultados, y fuerza 1y, que nos lo envía a fuerza, valga la redundancia, 1y. Lo mismo sucede con F2x y F2y. Bien, para el cálculo de la sumatoria utilicé el TXF es igual a fuerza 1x más fuerza 2x, es decir, sumé esto con esto y de ahí lo almacené la sumatoria, lo cual era txtf en las variables que dije que iba a utilizar para almacenar datos, que sería a, y txtf es igual a txf por txf. Eso quiere decir de que se multiplica al cuadrado, como está en esta parte de acá del problema. A ver si lo ubico acá, el cual sería esto, sería esta parte, porque lo está multiplicando al cuadrado. Bien, en esta parte ya realizó la sumatoria de x. Ahora este xtf fuerza más 1y más fuerza 2y, el cual b para almaceno otra vez tyf, cual es la sumatoria de y. Y tyf es igual a tyf por tyf, lo mismo que sucedió con el otro, al cuadrado, como lo indicaba en esta parte también, que es acá la sumatoria de y al cuadrado, que sería este. Bien, y luego procedí a sacar la fuerza total. Para calcular la fuerza total tuve que realizar fuerza total es igual a mat.sqrt, el cual txtf más tyf serían mis variables a tomar para que tome esto. Y ¿dónde está esa parte? A ver si lo ubico. Aquí está, es esto. Bien, y txtf fuerza total le tengo que sacar el coseno para sacarlo de los ángulos también, igual que fuerza total por mat.coseno txyf, o sea, fuerza total o final de y y de x. Para sacar nuestra tangente inversa, como lo dice arctag, tuve que utilizar mat.atan, y como ya había sumado la sumatoria de a y b, aquí las tengo y me fue más fácil. Por eso fue el propósito de almacenar y crear esas variables y almacenar esos datos. Este mat2tigres es para ser más exactos con el ángulo, para que no tengamos ningún error. Ya para mostrar el resultado del vector final con nuestra resultante, por decirlo, tuve que utilizar grados.set.text string value of igual a c, o sea, nuestra tangente inversa que ya habíamos sacado acá, y fuerza total obtenida, o sea, fuerza total obtenida es igual a fuerza total, o sea, el string value of me sirve para tomar la fuerza total, y la fuerza en x, o sea, la fuerza final, que sería esta, acá y acá,
lo cual me sirve como fuerza en Y total, por decirlo, y fuerza en Y en X total. Bien, con el segundo, para graficar, ya para tirarnos a la gráfica, este botón nos sirve para graficar los dos vectores que fueron ingresados, es decir, mi vector 1 es esta pequeña porción de código, el cual utiliza la función xy serie graph 1 igual a xy serie vector 1, el cual graph ft1.a inicia mis coordenadas, por decirlo, es en 0,0, es decir, como tira el ejemplo acá iniciaría en esta parte 0,0, y nuestra fuerza final, la cual nos va a dar resultante después, que sería fuerza 1x y fuerza 1y para nuestro primer vector. Nuestro vector 2, el cual sería xy series graph 2 igual a new x serie vector 2, el cual es lo mismo que el vector 1 en 0,0 es el inicio, y su final va a ser lo que se ha ingresado en fuerza 2x y fuerza 2y. Bien, luego tendríamos que enviarlo, y lo cual lo envía por un dataset, el cual dataset envía el graph 1, o sea, gráfica 1 y gráfica 2, vector 1 y vector 2. Bien, utilicé el JFrame Chart X Line Chart Chart Factory .create X Line Chart, es decir, X y Y. X y Y es los valores que van a ser enviados o ingresados en el dataset, el cual el plot orientation lo utilicé en vertical, aunque no importa, aquí podríamos utilizarlo en horizontal también, es la orientación que se le quiera poner. Nuestra función plot es para tener una precisión, es para tener también una mejor precisión en el mateo, ya que también nos permite crear, acá miren, xline and sharp renderer es igual a xline and sharp renderer.set.serie paint. Eso quiere decir de que nuestra primera línea va a ser de color rojo, nuestra segunda línea de color azul, dependiendo del grosor que uno le quiera poner, ya sea 5, yo le puse 5 y 5 en ambos, tanto en la línea 1 como en la línea 2, y nuestro plot.renderer, que se nos enviará la configuración que ya establecimos en la parte de arriba. En el panel donde se ubica la gráfica es el chart panel, es igual a panel new chart panel. Bien, entonces para la creación de nuestra ventana de los vectores, el JFrame Vent, o sea, la ventana, New Frame, es decir, gráfica de vectores. Eso quiere decir que la gráfica de vectores, cuando le demos clic en graficar, nos va a tener que cargar una que se llama gráfica vectores, y en la ventana, la medida que uno le quisiera dar, yo le puse 600 por 400, pero aquí puede variar según lo desee el usuario poner o el programador. Y acá colocamos nuestra default closest operation en el frame. Exit one close quiere decir que me va a cerrar todo, es decir, desde el principal hasta los que tenga abierto. Y nuestra ventana, ¿verdad?, agregamos a la panel. Bien, nuestra gráfica del vector resultante sería vector resultante. Esta va a ser nuestra gráfica del vector resultante, el cual se llama, nos lo vamos a poner por nombre vector, ¿verdad? Y vector resultante, la gráfica del vector resultante es lo mismo, la misma cuestión que explicaba en la parte de arriba. La parte de arriba es lo mismo. Acá gráfico 1, porque ya solo va a ser 1, porque es el vector resultante de las dos vértices que ingresamos, o los dos vectores anteriormente.
Lo mismo, la vertical, para nuestra creación, el color, para guardar nuestra configuración, la creación de la ventana vector resultante, la medida. Este sí lo dejé en 600 por 400 porque no me gustaba como se veía anteriormente. Y eso sería todo. Bien, vamos a la parte práctica. Nuestra parte práctica, vamos a ponerla por acá. Vamos a poner, empezamos aquí. Bien, en mi caso yo utilicé solo dos vectores, por decirlo, ¿verdad? Entonces fx1 sería nuestra magnitud 1, el cual sería 35 y sería por 50 grados, y el segundo sería 30 por 25 grados, y le doy calcular. Como podemos ver, son 22,5 newtons, el cual me tira 22,49, pero aquí se aproxima. Como lo tenemos en un formato distinto a Double, nos tira un poquito más los datos precisos, ¿verdad? Por decirlo. Y el otro, que sería nuestra fuerza 1Y, el cual es 26,81, que sería esta parte 26,81, y aquí está 26,81. Ahora nuestro F2X es igual a 27,18, es 27,19, se aproxima al final. Y nuestro F2Y, que es 12,18, que si nos 68, perdón, igual nos tira. Bien, nuestra fuerza total sería esa, nos tira nuestra fuerza total, que sería la que tenemos en 63,46. y como podemos observar, nuestra sumatoria aún no la tenemos, pero esa ya está hecha en parte del código, como lo explicaba anteriormente. Y los grados finales, lo cual va a ser la fuerza total obtenida, es 63,47, el cual me tira aquí 6,46, pero se aproxima al final. Y los grados obtenidos, que sería 38,47, mis grados obtenidos es 48,37. Procedo a graficar. Ya puedo proceder a graficar. Voy a graficar esto primero y le doy graficar. Como podemos observar, ya tenemos la primera gráfica, es decir, F1Y, que sería este punto de la línea roja, perdón, y F2Y, que sería esta, la del azul. Como podemos observar, hemos obtenido el resultado que se nos ha solicitado. Ya después nuestro vector resultante, el cual sería este, lo podemos obtener en nuestra segunda. Ya con todo esto, entonces podemos obtener nuestro vector resultante, el cual, perdón, le di clic en el otro de arriba. Vamos a ingresar 35, 50, 30, 25. Si no estoy mal, esos eran los datos a ingresar. Bien, calcular, le damos graficar. Ahí estamos, nuestro vector resultante, que sería este que está acá. Ahí estamos, sería este que tenemos ubicado acá, el que nos está cargando, que este es nuestro vector resultante, obtenida de nuestras dos gráficas anteriormente ingresadas. Como podemos observar, hemos llegado a obtener el vector resultante satisfactoriamente. Bien, esto quiere decir que esta parte del vector resultante lo obtenimos casi, por decirlo, en esta parte o en este espacio.
¿Qué pasa aquí? Bien, lo obtenimos de esa parte. Y una vez ya obtenidos nuestros vectores, por vector resultante podemos decir de que hemos logrado con éxito la parte de nuestro primer parcial. Eso ha sido todo y espero nos pueda ser útil.